Momento del análisis con José Luis Sánchez Solá, el Chelis, y también Ricardo Peláez con nosotros en esta sección. Bienvenidos, caballeros. Buenas noches. Lo dicho desde antes, un clásico siempre se juega de manera diferente, sin importar esos 14 puntos de diferencia con los cuales llegaban en la tabla. Pero, ¿qué le faltó a estas Chivas, Chelis, que en un principio se vieron dominando a las Águilas, jugándoles en su casa? Es decir, nos recordaban a ese campeón actual del fútbol mexicano y luego de repente dejaron escapar el partido. En lo macro, en lo grande, gol. Chivas no tiene gol y te deja pasar varias oportunidades importantes para que esto se vaya para su lado. Y en lo chiquito, nunca se supieron acoplar cuando Quintero se les fue al centro ante la salida de Salcedo. Nunca, esos 20 minutos, 25 minutos de segundo tiempo al final, nunca se supieron acomodar ante ese cambio táctico del América. Y entonces, pues, al final de cuentas, con muy poco, el América gana. ¿Qué tanto afectó y por qué afectó tanto, de hecho, esa salida de Salcido, Ricardo? Muchísimo. Momento clave para mí, determinante en el partido. Sale Salcido, bueno, el error de Cota en lo individual, que le abre la puerta, pudiendo rechazar la pelota como debe ser hacia un costado, le deja la posibilidad a Oribe Peralta. Entonces se juntaron esos dos detalles. Después la salida de Fierro, que estaba haciendo un gran partido. De hecho, la jugada del gol de Chivas se genera por ese sector. Sí coincido con el técnico Almeida en el sentido de que sí vimos un Guadalajara con más protagonismo en el partido, pero no alcanza. El Guadalajara es uno de los dos equipos más importantes de México, está en último lugar de la tabla y perdió el clásico. La afición está muy dolida. Algo va a suceder, me parece, a finales de torneo. ¿Qué pasó con las Chivas, Chelis, que se vinieron cayendo así tan dramáticamente después de haber conseguido el bicampeonato en el torneo anterior? Fíjate, aquí el señor tiene... O sea, y no lo inventó él, ya otros equipos, otros grandes equipos lo han hecho. Cuando tú eres campeón, el siguiente año tienes que hacer más de lo que hiciste en cuanto a oficina. Tienes que reforzarlo más. No solamente cuando vas en último lugar o estás a punto de descender, es cuando tiras la casa por la ventana. Cuando estás arriba, ¿cómo lo mantienes y cómo lo haces mayor? Metiéndole más gente. Y Guadalajara, después de ser campeón, como haya sido, eso no importa ahorita, no lo reforzó, no lo hizo. Y apostó por lo que ya tenía. Entonces no fue un mejor equipo el Guadalajara del año pasado a simplemente porque no llegaron mejores hombres y no hubo competencia. Esta pregunta es para los dos. ¿Fracaso entonces este torneo para las Chivas? Por Dios. Totalmente. Totalmente. Estamos completamente de acuerdo. Y entonces ahora, en lo individual, para que cada quien me pueda responder, ¿a quién le corresponde el mayor peso de la responsabilidad de este fracaso de las Chivas? Yo creo que es exactamente a eso voy. La estructura del Guadalajara es muy rara. No existe dirección deportiva. Es el técnico el que controla pues todo lo deportivo, que son fuerzas básicas, primer equipo, quién sube, quién baja, quién vendemos, quién compramos. Después hay un área operativa, que es el señor Higuera, y el dueño. Es una estructura diferente, ni mejor ni peor, la catalogo como diferente. La definición de funciones en el Guadalajara, en lo deportivo, pues todo cae en el técnico. Entonces, fracaso sí es, responsabilidad es del técnico, porque es el que maneja todo lo deportivo, pero a final de cuentas estamos hablando de uno de los equipos más importantes de México, un equipo muy querido, un equipo muy seguido, y por supuesto que es un fracaso, y tienes que irle dando la vuelta al plantel. No lo puedes mantener todos los torneos igual porque hay gente que se tira a una zona de confort y eso es un cáncer para un equipo de fútbol. Y luego vienen las lesiones, y vienen las suspensiones, y vienen las bajas de juego, y entonces ante un plantel casi se hace más grande. Tenía que jugar Ricardo. Por supuesto que es muy doloroso lo que está sucediendo con las Chivas, pero también hay que hablar del rival, ¿no? Del América, que hoy se lleva los 3 puntos. ¿Qué es lo más rescatable de este América que vimos hoy en la cancha del Estadio Azteca? El triunfo, el Guadalajara jugó bien, sí, pero no puedes decir jugué bien cuando no la metiste. El América jugó mal, pero metió los goles. Es parte de jugar bien o mal, es anotar, es la contundencia. América aprovechó las oportunidades, tiene un plantel más amplio, sí. No tiene tantos lesionados en este momento, trae una inercia positiva. Yo creo que América va a llegar como un serio protagonista al título si continúa con esta inercia en los últimos partidos. Mayor calidad en sus jugadores. Una estructura quizá más sólida. Sí, ¿no? Claro. Miguel Herrera sigue dominando los clásicos, Chelis. ¿Cuál es la magia de este director técnico? Además, en un banquillo que es tan caliente como el del América. Porque la tiene de hecha y de alguna manera, me imagino, que este éxito del líder que es él, lo comunica y hace que los jugadores en un partido malo, al final de cuentas, lo saque adelante. Entonces, para mí el América necesitaría
hacer una autocrítica entre ellos, no tienen que salir a hacer un noticiero ahorita, ¿no? Ni a venir a los programas. Una autocrítica para ver un plan B al América cuando le cierras los espacios, cuando se te agrupan, es muy difícil que puedan pasar a este rival, tener un plan B porque en la América sí está para más. ¿Este América, así como lo hemos visto hasta ahora, debe ser uno de los claros favoritos para llevarse el torneo? Hoy pierde Monterrey contra Puebla, entonces empieza a generar también esas dudas en la etapa final del torneo. Tigres está ganando, está sumando puntos, pero no termina por comenzar a nadie. Toluca está bien, León ya empezó a dar con altibajos. Sabemos que así es nuestro torneo, pero hoy América se vuelve un protagonista importante si continúa con esta inercia. Sí veo, si me preguntas ya definitivo, Monterrey, Tigres y América se ven más fuertes, un poquito más que León y Toluca. Tal cual como están en los momios. Correcto, así va a ser. Y sí lo emparejaría yo, porque Monterrey está 100 puntitos arriba del América, no, yo los emparejaría a los tres. Ok, por igual a los tres candidatos. Muchísimas gracias al Chelis y a Ricardo Gracias, Peláez por Cari. este análisis. Un gusto, como siempre. Seguimos en SportsCenter. Tienes que irle dando la vuelta al plantel. No lo puedes mantener todos los torneos igual porque hay gente que se tira a una zona de confort y eso es un cáncer para un equipo de fútbol. Y luego vienen las lesiones, y vienen las suspensiones, y vienen las bajas de juego, y entonces ante un plantel casi Se hace más grande. Tenía que jugar Ricardo. Por supuesto que es muy doloroso lo que está sucediendo con las Chivas, pero también hay que hablar del rival, ¿no? Del América, que hoy se lleva los 3 puntos. ¿Qué es lo más rescatable de este América que vimos hoy en la cancha del Estadio Azteca? El triunfo, el Guadalajara jugó bien, sí, pero no puedes decir jugué bien cuando no la metiste. El América jugó mal, pero metió los goles. Es parte de jugar bien o mal, es anotar, es la contundencia. América aprovechó las oportunidades, tiene un plantel más amplio, sí. No tiene tantos lesionados en este momento, trae una inercia positiva. Yo creo que América va a llegar como un serio protagonista al título. Algo va a suceder, me parece, a finales de torneo. ¿Qué pasó con las Chivas, Chelis, que se vinieron cayendo así tan dramáticamente después de haber conseguido el bicampeonato en el torneo anterior? Fíjate, aquí el señor tiene, o sea, y no lo inventó él, ya otros equipos, otros grandes equipos lo han hecho. Cuando tú eres campeón, el siguiente año tienes que hacer más de lo que hiciste en cuanto a oficina. Tienes que reforzarlo más. No solamente cuando vas en último lugar o estás a punto de descender, es cuando tiras la casa por la ventana. Cuando estás arriba, ¿cómo lo mantienes y cómo lo haces mayor? Metiéndole más gente. Y Guadalajara, después de ser campeón, como haya sido, eso no importa ahorita, no lo reforzó, no lo hizo. Y apostó por lo que ya tenía. Entonces no fue un mejor equipo el Guadalajara del año pasado a simplemente porque no llegaron mejores hombres y no hubo competencia. Esta pregunta es para los dos. ¿Fracaso entonces este torneo para las Chivas? Por Dios. Ante ese cambio táctico del América. Y entonces, pues al final de cuentas, con muy poco, el América gana. ¿Qué tanto afectó y por qué afectó tanto, de hecho, esa salida de Salcido, Ricardo? Muchísimo. Momento clave para mí, determinante en el partido. Sale Salcido, bueno, el error de Cota en lo individual, que le abre la puerta, pudiendo rechazar la pelota como debe ser hacia un costado, le deja la posibilidad a Oribe Peralta. Entonces se juntaron esos dos detalles. Después la salida de Fierro, que estaba haciendo un gran partido. De hecho, la jugada del gol de Chivas se genera por ese sector. Sí coincido con el técnico Almeida en el sentido de que sí vimos un Guadalajara con más protagonismo en el partido, pero no alcanza. El Guadalajara es uno de los 2 equipos más importantes de México, está en último lugar de la tabla y perdió el clásico. La afición está muy dolida. Momento del análisis con José Luis Sánchez Solá, Chelis, y también Ricardo Peláez con nosotros en esta sección. Bienvenidos, caballeros. Buenas noches. Lo dicho desde antes, un clásico siempre se juega de manera diferente, sin importar esos 14 puntos de diferencia con los cuales llegaban en la tabla. Pero, ¿qué le faltó a estas Chivas, Chelis, que en un principio se vieron dominando a las Águilas, jugándoles en su casa? Es decir, nos recordaban a ese campeón actual del fútbol mexicano y luego de repente dejaron escapar el partido. En lo macro, en lo grande, gol. Chivas no tiene gol y te deja pasar varias oportunidades importantes para que esto se vaya para su lado. Y en lo chiquito, nunca se supieron acoplar cuando Quintero se les fue al centro ante la salida de Salcedo. Nunca, esos 20 minutos, 25 minutos del segundo tiempo al final, nunca se supieron acomodar. Totalmente. Estamos completamente de acuerdo. Y entonces ahora, en lo individual, para que cada quien me pueda responder, ¿a quién le corresponde el mayor peso de la responsabilidad de este fracaso de las Chivas? Yo creo que es exactamente a eso voy. La estructura del Guadalajara es muy rara. No existe dirección deportiva. Es el técnico el que controla
pues todo lo deportivo, que son fuerzas básicas, primer equipo, quién sube, quién baja, quién vendemos, quién compramos. Después hay un área operativa, que es el señor Higuera, y el dueño. Es una estructura diferente, ni mejor ni peor, la catalogo como diferente. La definición de funciones en el Guadalajara, en lo deportivo, pues todo cae en el técnico. Entonces, fracaso sí es, responsabilidad es del técnico, porque es el que maneja todo lo deportivo, pero a final de cuentas estamos hablando de uno de los equipos más importantes de México, un equipo muy querido, un equipo muy seguido, y por supuesto que es un fracaso, y tiene que haber